Muy buenas noches a todos los participantes en la charla del día de hoy. Mi nombre es Bárbara Solano, pues nuevamente acá atendiéndolos junto con nuestros talentosísimos consultores en aseguramiento de la calidad. Yo soy gerente de mercado y comunicación de Grupo OVEL y pues les doy la bienvenida a esta quinta charla, a esta quinta capacitación de aseguramiento de la calidad. Espero que los mismos que están acá sean los mismos que ya han asistido a las anteriores charlas, que se les esté dando pues una continuidad, que al fin y al cabo es lo que nosotros queremos lograr con cada uno de ustedes. Pues si hay personas nuevas, comentarles un poquito brevemente, así rápidamente, sobre lo que es Grupo Babel. Nosotros pues somos una empresa especializada en lo que es la transformación digital, ya con 18 años de experiencia. Y actualmente pues estamos presentes en diferentes sedes regionales, en Panamá, en República Dominicana, en Guatemala, en México, El Salvador. Acá en Costa Rica tenemos dos sedes regionales, la sede regional de Pérez Celedón y la de Heredia. Contamos con diferentes certificaciones y evaluaciones, lo cual es muy importante. Certificaciones, por ejemplo, como ISTQB, Platinum Partner, que viene a formar es una certificación que forma parte muy importante de estas capacitaciones. Nosotros somos el único partner de Centroamérica y el Caribe de Skyline. Pues también somos Gold Partner de Microsoft, de Oracle, importantísimo que somos Esencial Costa Rica, Carbono Neutral, y contamos con una evaluación muy importante que hace constar que nuestro software se rige bajo los estándares de calidad más altos, por así decirlo, o rigurosos a nivel mundial, como lo es el CMMI DEF 3. Entonces, pues para dar inicio con la conferencia y no alargarme mucho, pues les presento al conferencista, al consultor de hoy. Él es Francisco Corrales. Francisco Corrales es consultor del Grupo Babel en temas de aseguramiento de la calidad. Y mencionarles un poquito sobre las certificaciones de él, pues él tiene certificaciones en Scrum gestionado a equipos de trabajo. También tiene certificaciones en el tema de Creating an Automation Browser Test with Selenium, JMeter, Getting Started, ISTQB Foundation Level, Introducción a la agilidad en los proyectos. En realidad, pues Francisco tiene montones de certificaciones y conocimientos. También pues sabe mucho lo que es gestionar la calidad del software o del código fuente con SonarQube, y pues también obviamente tiene lo que es Scrum Fundamental Certified. Entonces, pues le doy el paso a mi compañero Francisco. Yo sé que esta capacitación, al igual que las otras, va a ser de mucho provecho para ustedes. Saquen en el jugo, vayan anotando sus preguntitas, que al final de la capacitación abrimos la sección de preguntas, faltando unos 15-10 minutos para que Francisco les atienda todas sus consultas. Buenas noches y adelante, Francisco. Buenas noches a todos. Creo que me confirma Bárbara si me escucho. Sí, súper bien. Claro, bueno, primero que todo agradecerle primero a Bárbara por la oportunidad, al Grupo Babel. Para mí es muy motivante estar hoy acá y vamos a ver algunos temas sobre los procesos de calidad que aplicamos dentro del Grupo Babel. Para mí es un honor estar aquí. Un saludo a los compañeros de trabajo, los compañeros de Grupo Babel y personas allegadas, externas, a los participantes en general. Entonces, de nada, vamos a empezar. La charla pues tiene el nombre de lo que se llama frameworks de pruebas automatizadas para Cicher, que es uno de los lenguajes más poderosos actualmente de programación, y la cual es ¿cómo se llama? Un lenguaje que nos da muchísimas posibilidades, tanto en desarrollo con plataformas como ASP.NET, Core.NET y muchas más. Algunas ya están en desuso, como tal vez WPF, algunos la recordarán. Y paralelamente a eso, Cichar es un lenguaje muy poderoso que nos permite automatizar pruebas dentro de las aplicaciones o proyectos o soluciones que trabajamos. Aparte de esto, existen frameworks, marcos de trabajo,
que nos dan la posibilidad de llegar a automatizar o bajar los tiempos, el coste de lo que se está trabajando a nivel de desarrollo. Entonces, para dar inicio ya formalmente, ¿por qué automatización de pruebas a nivel de Seacher? Bueno, hoy con todos los cambios que estamos viendo, ya sea por la situación mundial o algo que ya se venía viendo desde el 2002 o el 2001, que hay como un antes y un después. Las metodologías ágiles entran al mercado, se crea el manifiesto ágil que se firma en el 2002, si no me equivoco, en Utah, y se da un cambio de era, digamos, en lo que se venía trabajando entonces. Antes de eso, pues estaban los modelos más rígidos como Cascada, y después pasa a veces en modelos más ágiles como Scrum, Kanban, Stream Programming y demás. Para términos de esta charla, vamos a hablar un poco de lo que nos provee los frameworks en sí, montados o desarrollados en C# para hacer pruebas dentro de C# y en algunas ocasiones inclusive programas que no están montados en C#, por ejemplo, aplicaciones que estuviesen montadas en frameworks como Angular o React, podríamos inclusive testearlas desde C# con complementos como Selenium, que es un marco de trabajo de automatización de pruebas de UI funcionales. Entonces, este gráfico que tengo aquí nos muestra los 3 tipos generales de pruebas en los cuales se podrían trabajar con estos frameworks. ¿Cuáles frameworks estamos trabajando? Por ejemplo, en Unit, que sería uno de los principales frameworks, facilísimo de instalar. Es una dependencia que se instala en cada uno de los proyectos donde vamos a trabajar. Por ejemplo, el unit test, existe muchísimo framework, pero y en unit nos da unas posibilidades para probar, sobre todo pruebas unitarias. Lo importante de la automatización de pruebas y viendo esta división entre las pruebas unitarias, las pruebas integrales y las pruebas de sistema es la reducción a veces en los tiempos y los costes que tenemos para probar nuestro sistema. Para todos y los que tienen experiencia en QA a nivel de pruebas manuales, sabemos la mantenibilidad es difícil. Es probable que un set de pruebas manuales no sea mantenible. A veces, con respecto a cambiar de funcionalidad de nuestro proyecto, ya el set de pruebas manuales es completamente diferente. Una de las posibilidades que tenemos dentro de la automatización de pruebas, basadas desde un código, es que ese set de pruebas generado nos va a seguir funcionando con respecto a vaya pasando cada una de las fases del proyecto. Hoy podemos nombrar una metodología que se llama Continuous Testing, que es algo que viene con respecto a las nuevas marcos de trabajo ágiles como SAFe o cualquier otro que conozcan, moderno, donde el testing está completamente involucrado dentro del proceso de desarrollo. Este gráfico que tenemos aquí nos indica que, por ejemplo, a mayor medida, cuando vayamos pasando entre pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de sistema, el tiempo se alarga y el costo es aún mayor. Esto, pues, tiene alguna cierta comprensión con respecto, por ejemplo, a las pruebas de sistema, que siempre duramos un poco más probando toda la integración completa de nuestro sistema. Manualmente hablando, se dura mucho más. No sé, tal vez alguno tenga la experiencia de hacer pruebas UAT, a veces son lentas. ¿Por qué? El usuario final tiene que estar ahí. Esa es una de las partes donde tal vez no entra la automatización de pruebas, pero esa parte de las pruebas funcionales, de probar por ejemplo, la interfaz con el usuario, nos lleva un montón de tiempo y las pruebas a este nivel pues son frágiles a veces. Ahorita vamos a hablar de la fragilidad de una prueba. Cuando hablamos de pruebas unitarias, pues estamos hablando de pruebas, básicamente pruebas de interfaces, de clases, pruebas completamente aisladas de nuestro sistema, nuestra lógica de negocios, que podríamos hablar a los que son desarrolladores o los que hemos sido alguna vez desarrolladores, tenemos el conocimiento de hacer una capa o separar. Un estándar es la lógica de negocio, entonces las pruebas unitarias atacarían esta parte.
Tenemos las pruebas de integración, que sería la integración a veces de esas clases o inclusive la integración con sistemas externos. Por ejemplo, un API en el cual estamos probando o consultamos cierta información. Eso ya pasaría a una prueba de integración, inclusive la integración con bases de datos. A veces tenemos que probar y asegurarnos que cierto modelo tenga un CRUD completo, como se conoce a nivel de desarrollo. Entonces las pruebas de integración nos validan eso. Y como les decía antes, las pruebas de sistema ya son cuando probamos el sistema completo. Sistema es una palabra abstracta porque un sistema puede ser una interfaz, puede ser un sistema que se conecta con otro sistema, puede ser una página web, puede ser un e-commerce, puede ser cualquier sistema que tenga una interacción con un usuario o con otro sistema. Estas pruebas generalmente son más lentas de realizar, las últimas. Con respecto a esto, no me encontré una imagen, ¿cómo se llama? Relativa a algo que es intangible. A veces, con la automatización de las pruebas, entramos a algo que no lo podemos medir, pero está dentro de los parámetros y es el nivel de felicidad de los usuarios en todo el sentido de la palabra y en todo nivel de nuestro proyecto. Entonces, el efecto del por qué automatizar las cosas a veces nos lleva a que la felicidad de las personas involucradas aumente. Parece algo como tonto de decir, pero en realidad es algo muy, muy importante. Cada uno de nosotros alguna vez nos hemos sentido frustrados, ya sea como desarrolladores o como QAs. Tal vez las condiciones de nuestro sistema o nuestro ambiente de QA está con problemas que tienen que ver con configuración generalmente, tienen que ver con problemas de atrasos de tiempo, por ejemplo, que es lo más común, a todos nos ha pasado. Los que tenemos experiencia de QAs, a veces el QA no tiene la importancia o no le dan la importancia y lo ven como un proceso que se puede realizar de último, lo cual, por dicha, al día de hoy las nuevas metodologías dicen que el QA tiene que estar integrado dentro del proceso de desarrollo. Hemos estado frustrados y los efectos a veces causan respuestas negativas de todo tipo, tanto de nuestro software hacia nosotros, de nuestra arquitectura, como de los usuarios finales y de los usuarios, el negocio, por ejemplo, y la organización. Esto impacta muchísimas áreas, tanto de reputación, por ejemplo, de una empresa, y hay muchísimos casos en el mercado, podemos abundar en varios, por ejemplo, el aeropuerto de Denver, uno de los más conocidos, donde pues hubo pérdidas multimillonarias. Un proceso bien establecido de pruebas automatizadas que nos da una gran tranquilidad. Sabemos que nuestras pruebas pueden ser corridas a la 1 de la mañana, a las 10 de la mañana, a la hora que sea. El proceso de automatización, que en otro curso lo vamos a ver, en otra charla lo vamos a ver, ese proceso de donde las pruebas están completamente automatizadas y con un solo clic las podemos correr todas y ver qué exactamente nos está haciendo problemas, por ejemplo, nos está dando algún problema, nos da cierta capacidad inclusive al cambio. Entonces, este tema de la automatización nos impacta, un buen proceso de automatización nos impacta tanto hasta en la felicidad del mismo equipo de desarrollo, aparte de negocios y, ¿por qué no, el usuario final? Un software ¿cómo se llama? Un software con pocos defectos o anticipando los defectos lo más temprana posible de la parte a la hora de salir a producción, pues nos da un valor agregado, inclusive de satisfacción y, ¿por qué no, de seguridad ante lo que le estamos dando al cliente, al usuario final o un sistema que es una interfaz. Entonces, esta parte de la automatización de pruebas nos permite a nosotros ser más ágiles con respecto a las oportunidades de cambio. Las metodologías ágiles de ahora pues dicen que el cambio es una cultura, no se puede cerrar, entonces existe ese cambio donde todo está cambiando a veces y podemos verlo los que hemos trabajado en temas de facturación electrónica a nivel de Costa Rica, donde existen cambios que son legales y son cambios que tienen un marco de legislativo, por ejemplo, entonces tienen que ser cambios
sumamente importantes. Esto nos hace a nosotros tener la posibilidad de reaccionar mucho mejor. Entonces, la automatización de pruebas nos llega a ese nivel de tener usuarios tanto felices como las mismas personas que están dentro del proceso de desarrollo. Yo creo que es probable que a nadie aquí le guste estar a las 2 de la mañana corrigiendo errores. Es algo que, y a todos nos ha pasado a veces en procesos de desarrollo, sobre todo. El proceso de automatización de pruebas nos ayuda, por lo menos en esta parte y en muchas otras que vamos a ir hablando. Entonces, vamos a dar una introducción aquí, ya después de comentar los efectos positivos. Las pruebas unitarias versus las manuales. Esto es un tema muy interesante porque al día de hoy existen muchísimas, ¿cómo se llama? Personas que dicen o gente que dice, bueno, hay que dejar atrás todo lo manual y pasar a todo lo que sea automatizado. Pues no es del todo así, y los que hemos trabajado en esto sabemos que existen casos extremos, extremadamente extraños, sobre todo a veces cuando se trabaja con procesos como demonios o Wing Services a nivel de bases de datos que tienen que hacer pruebas completamente manuales y no hay manera de automatizar. Por ejemplo, las migraciones de bases de datos o migraciones de interfaces a veces se tienen que hacer de manera manual, por lo menos la parte de testing. Entonces, existe cosas que al día de hoy no se van a poder automatizar. Por ejemplo, la estética y el diseño. No existe un framework que nos diga a nosotros que algo es bonito estéticamente hablando o el diseño está bien hecho. Eso tiene que ir un QA experimentado en temas no funcionales a tener que ir a establecer un criterio. A esto, pues, en las pruebas no hay manera de decir, bueno, el sistema es amigable con el usuario. Tiene que ir un usuario experto a realizar pruebas manuales y definir que si está con estéticamente hablando bonito o tiene un buen diseño. Las consultas al final, veo una por ahí, sí, si quieres los dejamos al final. La experiencia del usuario, general del usuario final, siempre es ¿cómo se llama? Una tarea que se hace manual. Los que hemos trabajado a nivel de pruebas de UAT sabemos que tenemos que estar con el acompañamiento del usuario final y a veces hasta él mismo hacer pruebas. Y estas partes no se pueden automatizar por una cuestión lógica. El testing automático nos da muchísimas ventajas, como la ejecución de nuestro set de pruebas, los podemos hacer a cualquier hora. A veces cuesta segundos ejecutar un test, por ejemplo, de 200, 300 pruebas. La velocidad en ejecución es altísima. Todos sabemos lo que se lleva a llevar un test manual. Se lleva días. Inclusive la planificación de cada uno de estos tests es un proceso de coste en tiempo y recursos. En los testing automáticos, por ejemplo, la parte de set de pruebas las podemos ejecutar en cualquier momento y generalmente, o casi que en la mayoría de los casos, el testing automático está orientado completamente a la funcionalidad lógica y mecánica de nuestro sistema. Esto nos quiere decir que es muy probable que nosotros como QAs tengamos que tener un conocimiento, tal vez no muy profundo, pero sí un conocimiento holístico de nuestro sistema, inclusive del lenguaje de programación con el que vamos a hacer testing. Llámese Java, llámese Python, llámese C#, por nombrar algunos, pero hay miles de lenguajes. Cuando nos dedicamos a automatizar en la parte del código y revisar temas unitarios y aislados, nos obliga necesariamente a saber de lenguaje de programación. Entonces, a veces esa discusión de que si un QA debe saber de desarrollo o no, pues aquí lleva una relevancia de que sí, el QA debería de conocer, por lo menos tener nociones holísticas del lenguaje en el que se está desarrollando. Este gráfico de acá nos da una noción muy interesante de una solución macro, digamos, cómo es que se llevan las pruebas. Por ejemplo, en la pirámide de abajo siempre la parte, vamos a trabajar en la parte totalmente aislado, lo que son las pruebas unitarias, como les decía antes.
Esto conlleva probar generalmente casi que todas las clases, las interfaces, todo aquello que de alguna manera es público, hablando en temas de abstracción de los objetos o de los lenguajes orientados a objetos, que es, que es por lo general que se trabaja el día de hoy, o en C# se trabaja de esa manera. La parte de integración de sistemas, ya sea APIs, bases de datos, controladores, views, va a estar en la segunda parte de la pirámide. Y de último, vamos a estar con la parte funcional, y eso tiene que ver con el usuario. ¿Se puede automatizar? Claro que sí, existen, y vamos a ver, herramientas como Selenium, que nos ayuda a automatizar esta parte, y existen muchas más. Ya aquí en estos talleres han hablado de Catalog, por ejemplo. Pero esta flechita que ven a la derecha de la pantalla nos indica más o menos cómo van a ser esas pruebas, desde la rapidez a lo lento y la fragilidad. Cuando hablo yo de fragilidad, quiere decir que un sistema entre más aislado posible va a ser más difícil romper una prueba. Si bien es cierto, existen frameworks de los cuales vamos a hablar, donde podemos aislar completamente una interfaz para probarla así, sin dependencia alguna y sin colaboradores. Estas pruebas son muy rápidas, con una fragilidad muy baja. Es probable que todas nuestras pruebas, un proceso bien realizado de pruebas, encontremos pocos fallos a nivel del aislamiento, pero encontremos más fallos en la parte de integración. ¿Por qué? Porque generalmente aumenta la fragilidad de nuestras pruebas con respecto a la integración de sistemas. Hay N sistemas interactuando y hay que probar a veces mucha cantidad de las interacciones entre estos sistemas. Generalmente cuando se hace un QA experto hay interacciones que no se prueban porque, por ejemplo, no vamos a probar cosas que ya nos la da el lenguaje de programación como tal, sino que vamos a probar las funcionalidades que agrega el desarrollador. En la realidad, a veces nos topamos otra cosa totalmente diferente, pues existen proyectos que no se le realiza ni una sola prueba unitaria, ni mucho menos de integración interna, y se le hacen pruebas funcionales a nivel de lo que es el usuario final, y se deja de último. A veces es la realidad que tenemos, y creo que nos ha pasado a muchísimas personas, que por una cuestión a veces también de tiempos y costes, nuestro proyecto deja el testing para último, y más abonado a los problemas que tienen los proyectos de software a veces o en muchas ocasiones de los tiempos y los costos. Entonces nos obligan a realizar pruebas de usuario más que pruebas integrales o unitarias. Entonces la pirámide pues se nos da un poquito la vuelta, y es ahí donde se pueden, ¿cómo se llama?, introducir fallos que a la postre nos podrían dar pérdidas en todo sentido de la palabra. No sé si recuerdan un caso muy interesante creo que Carlos lo ha hablado en los foros, un caso de un transbordador europeo, de un sistema que trató de meter creo que un desborde de pila, trató de meter ¿cómo se llama?, un dato de 64 bits en un dato en un campo que solo tenía para 16. Parece por ahí va el problema. Pues fue un fallo en el que se perdió mucho dinero, y ese tipo de fallos a veces los podemos nosotros evaluar o de alguna manera prever solo haciendo pruebas unitarias. Ahora bien, los costes con respecto y esto es una regla general, entre más tempranamente podemos detectar un fallo a nivel del proceso de desarrollo de software, es más barato, es mucho más barato repararlo, por ejemplo, o crear una funcionalidad que nos ayude con ese fallo. Hay un QA muy famoso, bueno, muy famoso digo yo, pues, lo conozco, daba algunos cursos, que se llama Jason Roberts. Tiene un blog muy interesante donde puso mucha información. Dice que un fallo puede costar, a medida que pase en las fases de desarrollo de nuestro software, va costando entre 50 y 200 veces más repararlo. Eso quiere decir que un fallo que no vimos en las pruebas unitarias nos va a costar
entre 50 y 200 veces más en tiempo y presupuesto repararlo en pruebas unitarias, y así sucesivamente si se nos va pasando el fallo. Imagínense si un fallo llega a producción, lo que cuesta a veces repararlo. Y a veces, pues, por las metodologías o por las razones que sean, por la misma arquitectura de las soluciones, a veces cuesta muchísimo saber dónde es que está el fallo también. Las pruebas unitarias a veces nos dan esa posibilidad de mapear de manera holística todo el sistema y tener un conocimiento muy amplio a nivel de lógica de negocio de nuestro sistema o del sistema que se está desarrollando. Aquí, las pruebas unitarias o prueba en aislamiento es una prueba que se prueba o se trata de crear de la manera más aislada posible. Esto nos da una independencia total de nuestra prueba y de nuestro sub, que sería System Under Test, nuestra interfaz o clase a probar. Generalmente, y esto es la regla, es una prueba de comportamiento lógico de aquello que tenga público la clase o la interfaz. Eso a las personas que tienen mucho más contacto con desarrollo a nivel de las clases, pues tienen un montón de métodos públicos. Entonces, las pruebas están orientadas a probar ese comportamiento de cada uno de los objetos que tenemos dentro de la lógica de negocio del proyecto. ¿Por qué estas pruebas son buenas? Bueno, las pruebas son de muy bajo nivel, nos ayuda a entender el código, nos ayuda a ver cómo funcionan nuestros objetos a nivel de la lógica de negocios. Como ya lo dije antes, son pruebas muy detalladas. A veces estas pruebas llevan un nivel de detalle mucho más que cualquier otras pruebas, pero es un nivel de detalle muy, muy, muy necesario. A veces estas pruebas se le realizan pruebas de límite, de valor límite. Entonces, si por ejemplo una verificación de un código de 100 caracteres se prueba el 101, el 100 y el 99, debería de funcionar en 2 ocasiones, ¿verdad? ¿Qué es una prueba unitaria? Bueno, probar clases de dependencia, colaboradores. A veces tenemos clases que dependen de un colaborador. Entonces, asimismo, ahorita lo vamos a ver, hay un framework que nos dice cómo crear o cómo crear la situación correcta para probar esta clase de la manera más aislada posible. Entonces, ahorita vamos a la introducción a lo que son los mocks o las pruebas falsas. Probar acceso a datos, servicios y sistemas de archivos no son pruebas unitarias. Eso, a veces hay una confusión con respecto a eso. Esa parte, todo lo que tenga una interacción aparte de nuestro sistema, nuestro objeto, ya no pasa a ser una prueba unitaria. Las buenas prácticas nos dice que se debe probar los valores límites. Como les decía antes, se deben escribir pruebas positivas y negativas. Esto, ¿qué nos quiere decir? Que si nuestro método de validación, nombre, usuario, dice que el usuario tiene que tener 100 caracteres, habría que probar tanto cuando metemos menos de 100 caracteres y más de 100 caracteres. Una nos tiene que dar un resultado negativo y la otra un resultado positivo. Tenemos que capturar eso, y esto nos ayuda, como les decía antes, a tener un conocimiento muy holístico de todo nuestro sistema. El código de prueba de alta calidad, generalmente cuando probamos las interfaces o nuestras clases, contribuimos al equipo de desarrollo a tener un código muy estandarizado y de muy alta calidad. Cuando encontramos un defecto dentro de nuestras pruebas unitarias o en general dentro de todo el proceso de pruebas, es buenísimo crear un set de pruebas para ese defecto, una prueba que sea específica para encontrar ese defecto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando nosotros volvamos a correr todo nuestro set de pruebas y esta prueba no falle, quiere decir que el bug está, de alguna manera, está resuelto. Entonces, si encontramos un fallo, generalmente creamos una prueba específica para probar que ese fallo no siga replicándose dentro de las pruebas. Como les decía yo antes, las pruebas automatizadas nos van a servir por el resto del, ¿cómo se llama?, del proceso de desarrollo.
Si estamos en la fase 5, las pruebas unitarias que realizamos en la fase 1 podemos volverlas a correr y nos va a costar segundos de nuestro tiempo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos da ventaja de esto? Por ejemplo, no encontrar errores que se hayan incluido por los nuevos cambios y no tener que generar un proceso de regresión. Ahora, si corremos todos nuestros cambios, todos nuestros tests en la fase 5 y resulta que uno de la fase 1 nos falla, ahí nos prende todas las alarmas a ver qué cambio dentro de la fase 5 incluyó una introducción de que uno de nuestros tests fallara en la fase 1. Inmediatamente hay que ir a ver qué fue el cambio y por qué sucedió este cambio. Eso, pues, a nivel de trazabilidad nos da importantes, nos da muchísima, ¿cómo se llama?, claridad del proceso, inclusive de los nuevos cambios y qué se está introduciendo al sistema. Nuevo código, nuevas funcionalidades, qué sé yo. Siempre es buenísimo tener convenciones, nomenclaturas. Por ejemplo, cada escenario de prueba debería tener la palabra should o debe. Los escenarios tienen que estar escritos de la manera que cualquier persona de todo el equipo, el Scrum Master, por ejemplo, pueda llegar y leer. Debería ¿cómo se llama? El título, la función que va a probar debería decirlo lo sumamente legible que cualquier persona llegue y le dice, ah, bueno, esto va a probar la cantidad de caracteres permitidos para el nombre del usuario tal. Entonces, siempre es bueno tener esa legibilidad. Nuestro código de pruebas debería ser completamente legible, donde el desarrollador y el QA pueda, inclusive sin correrlo, ver qué es lo que se está probando. Entonces, esas son las buenas prácticas para pruebas unitarias, o una de las que yo considero que son muy buenas prácticas. ¿Qué hace que una prueba unitaria sea una excelente prueba o sea buena? Tiene que estar lo más aislada posible entre las pruebas. No es posible que la dependencia A necesite la dependencia B y la B necesite la C y la C la J y la J la Z para probar nuestras pruebas. Eso no existe. Esa parte no debería ser posible. Vamos a ver más adelante que existen casos muy interesantes y para eso existe ya un framework que se llama mock, donde podemos falsificar una dependencia y probar con respecto a la dependencia A, por ejemplo, falsificamos la B y probamos aisladamente la A. Ahorita lo vamos a ver, pero las pruebas unitarias tienen que ser lo más aisladamente posibles para que sean buenas pruebas. Nunca debe depender, si corro la prueba A, nunca debe ser una dependencia correr la prueba B primero. O sea, la prueba A tiene que ser completamente independiente del resultado que dio la prueba B. Resultados repetibles, el resultado tiene que ser completamente repetible. Si el usuario, la cantidad de caracteres del usuario A es solo 20, las veces que yo corra el test con 19 tiene que funcionarme. Las pruebas de acompañamiento de comportamiento pequeño, único y discreto, tiene que ver, generalmente los casos, los escenarios son pequeños para las pruebas unitarias, son discretos. ¿Qué quieren discretos? Que tienen un valor de retorno medible. Es falso, es verdadero, está dentro, está afuera, ahorita lo vamos a ver. Ayuda a documentar el sistema, esto es muy valioso a veces. Las pruebas unitarias bien llevadas nos ayuda a tener un control completo de nuestro código y documentarlo. A veces es probable o muy posible que nuestro código de pruebas esté inmerso dentro de la misma solución del proyecto en el que se está probando. A veces no es así, los mismos repositorios no tienen que estar en el mismo lugar, pero eso nos ayuda muchísimo a ver cómo funciona un proceso. Es valioso, la ejecución es sumamente rápida, tiene que ser completamente legibles, o sea, lo que yo les decía hace un rato, cualquier persona del equipo de trabajo debería saber qué es lo que se está probando con solo leer el título o el nombre de nuestro método. Tiene que ser mantenible completamente, las pruebas pueden cambiar a lo largo de las fases de una solución, deberían ser completamente mantenibles, muy fáciles de introducir cambios o de crear nuevas. Y no deberíamos de tener iteraciones dentro de las pruebas. Una prueba se automatiza hoy y mañana, el pasado, debería seguir funcionando, excepto que haya un cambio
a nivel de la lógica de negocio, pero la prueba debería seguir funcionando a lo largo del tiempo. Entonces, existen 3 fases más o menos, con las que yo creo, donde se puede crear una prueba unitaria, que serían organizar, crear una instancia de la clase a probar, que sería un SUT. Lo que llamamos SUT es un, ¿cómo se llama? Un estándar que significa System Under the Test. Ahorita lo vamos a ver. Esa sería la primera fase. La segunda fase sería realizar, es llamar la funcionalidad o el comportamiento que vamos a probar. Y la tercera fase sería afirmar. Afirmar es verificar el resultado que queremos, que tenemos que esperar. Falso, positivo, qué sé yo, un string, va a comparar ese string contra otra cosa. Aquí voy a poner unos ejemplos de malas pruebas unitarias. Si ven la primera, es muy específica. La primera dice var, bueno, eso está en Stitcher, el tiempo esperado. Obtenemos un tiempo random de la hora, lo guardamos, tenemos otro var sut y volvemos a obtener otro tiempo y el resultado, obtenemos el resultado de sut, de System Under Test, que sería el tiempo. Y abajo agarramos y decimos hacer, que ahorita lo vamos a ver, que sería nuestra afirmación. Afirmamos que el tiempo de la primera variable es igual al segundo tiempo de la segunda variable. Esto es un mal ejemplo de cómo se realizan pruebas. ¿Por qué? Porque los datos van a estar cambiando. Si usted tomamos el tiempo a las 10 de la mañana y a las 10 y un segundo, el tiempo cambia. Y ese tipo de pruebas unitarias son completamente inesperables y a veces son de resultados random que no podemos asegurar. Entonces, esa es una prueba mal hecha, digamos. La segunda que ven ahí es la var sut, que sería System Under Test, es igual a clase A y dentro tiene una dependencia de la clase B. Esto no está dentro de las pruebas unitarias como una prueba correcta. Existe, ya vamos a ver cómo se hace. El segundo, bueno, el tercero es igual que el primero. Disculpen. Y existen muchísimos frameworks de pruebas para esto. En este caso yo estoy usando NUnit, que es sumamente fácil de instalar. Es una dependencia, un nugget que se instala en nuestros proyectos. Al final de cuentas, para crear pruebas unitarias, lo único que necesitamos es un código de prueba, un test runner, que es muy fácil de instalar. También se instala un XUnit a nuestro Visual Studio. Y necesitamos tener un framework. Cualquiera de todos esos que ustedes vean ahí funcionan muy bien. Algunos para otras funcionalidades, algunos tienen que ver con temas de Java o Python. Y en nuestro caso, hemos de utilizar NUnit. Algunos fundamentos de NUnit, no sé si, por ejemplo, los atributos test feature nos dicen que una clase completa está incluidos los tests. El test se nos diría que un método es un escenario de prueba. Esto tiene un nombre, ahorita no me recuerdo, pero estos tienen una clasificación dentro de Stitcher. Creo que se llaman, ay, puña, se me olvidó. La sintaxis de afirmación, generalmente usamos el answer.dat, que sería afirmar que es el más utilizado. Tenemos algo con que comparar. El is es un estándar punto equal to, punto not, punto true, punto false, que ya nos ayuda al framework a hacer que nuestras pruebas son completamente legibles. Si ven esas afirmaciones clásicas ahí, el are equal 100 es igual al resultado. Si eso pasa, nos va a devolver un true. La afirmación con restricción, el resultado es igual a 100, por ejemplo. Las igualdades, true. Ahí vemos las otras cuando son positivas, los booleanos. Y los valores, por ejemplo, la afirmación nos dice que 2 es más grande que 1. Parece tonto, pero es un interesante ejemplo, cómo es que llegamos a afirmar qué es qué y por qué nos debería dar un resultado positivo en nuestro test. Esto nos define si nuestro test es fallido o correcto.
generalmente a nivel de pruebas unitarias siempre vamos a tener un solo assert. ¿Por qué? Nuestras pruebas tienen que ser completamente aisladas, solo vamos a probar una funcionalidad correcta de cada sistema. Existen otras más, estas, como el string assert, start with, que sería grupo Abel, gente que transforma, empieza con el símbolo de gato. Por ejemplo, termina con, transforma, y la parte de los arreglos, que generalmente los arreglos se usan menos solo para sistemas que reportan algún tipo de respuesta que sea un valor array. Las pruebas unitarias y basadas en estado de interacción, existen básicamente dos conjuntos de pruebas grandes unitarias. Las que están basadas en el estado son todas aquellas que nos dicen falso o verdadero. La cadena, la gente de Babel es gente que transforma, contiene la palabra transforma, es verdadero. Estas pruebas nos dicen a nosotros el estado correcto de una funcionalidad. A veces se crean colaboradores, ahorita lo vamos a ver, de manera falsa. Se ejecuta el comportamiento a probar. La clase A tiene el comportamiento validar nombre de usuario. El var sut que estábamos hablando, que sería el system under test, llamaría a la clase o el método que ejecutaría validar el número de caracteres del nombre de usuario. Se afirma el resultado esperado de una manera positiva o negativa, que es lo que estamos viendo, true o false. Y están las pruebas basadas en interacción, que nos miden básicamente, no nos miden el estado de respuesta de un método, sino que nos mide si el método se llamó correctamente, independientemente de lo que nos devuelva. A veces se afirma que el colaborador interactuó, independientemente de lo que se esperaba, nada más nos dice interactuó o no interactuó con nuestro system under test. Existen frameworks muy interesantes. Esto es casi que una charla completa de los stubs, los mocks, los fakes, los dummies. Yo creo que muchos hemos trabajado con información dummy. A veces creamos dummies para probar nuestros sistemas. Un stub es básicamente un colaborador similar que cumple un comportamiento. Creamos una clase de manera falsa que nos dice, nos devuelve un comportamiento que ya sabemos qué es lo que va a devolver, y probamos nuestro sistema bajo pruebas, el system under test, bajo la ¿cómo se llama? La premisa de que ese sistema nos va a devolver esa respuesta. Ya la tenemos esperada, sabemos qué es, y es prácticamente, siempre va a funcionar así. Esto es parte de las pruebas unitarias. Los mocks, los stub, a veces nos ayuda a aislar aún más todavía nuestros sistemas de pruebas. Proporciona respuestas o datos predefinidos, quiere decir que ya nosotros sabemos de antemano qué nos va a devolver y lo programamos para que nos devuelva eso. Nos proporciona afirmaciones de interacción, a veces son si un sistema interactuó con tal método, nos devuelve sí o no, nada más. No nos dice qué respuesta obtuvo de ese método. El mock simula o cumple una dependencia. Creamos un mock de la clase A, pero la clase B toma un método de validación de la clase A y validamos eso. Pero la clase A en realidad es un mock, es una versión falsa de la clase A real. Proporciona afirmaciones de interacciones. Al final de cuentas, todo esto se resume a los fake. Es una palabra genérica y estándar. La clave de esto a veces es solo definir qué es un stub y qué es un mock, hablando conceptualmente. Pero al final de cuentas, todo lo vamos a realizar como un fake. Voy a hacer aquí, no sé si me confirma alguien. Vamos a ver. A nivel de aquí, no sé, creo que deberían de estar viendo mi Visual Studio. Sí, se ve súper bien. Tenemos un proceso muy sencillo que se llama ODTFU, que es un proyecto ahí todo fácil, muy sencillo, pero no les voy a enseñar cómo corre ni nada, por ahí tengo un servidor IIS, creo, corriendo y luego lo vemos, pero al nivel creamos un proyecto muy sencillo de Class Library de Stitcher. Venimos aquí a las referencias y, por ejemplo, tenemos el mock instalado. Es muy sencillo, nada más buscamos en el NuGet mock
y lo descargamos. Muy sencillo. El Unit Framework también súper sencillo, y corremos a nivel de las extensiones o dependencias de nuestro Visual Studio. Nada más validamos que tengamos el Unit 3 Test Adapter, que nos va a servir para ver las pruebitas aquí de este lado. Este panel muy sencillo, muy fácil de usar. Entonces, quería nada más decirles que cómo se ve una prueba, lo más, por ejemplo, esta prueba sería una prueba basada en el estado. Quiere decir que, como les decía, should invalid restaurant name, code name, debería invalidar el código el nombre del código nombre del restaurante. Esto debería leerlo cualquier persona, inclusive personas que no tengan nada que ver con desarrollo, y decir, ah, bueno, esto nos valida el, el, el nombre o el código de un restaurante. Que hablamos de un fake, por ejemplo, entonces a nivel de los, creamos un mock de el Restaurant Validation, que es un objeto que está dentro de la lógica de negocios. Creamos nuestro System Under Test, que sería la Restaurant Validation, y le mandamos nuestro mock. Entonces estamos aquí creando un aislamiento total de la clase Restaurant Validation o la interfaz. Generalmente, y esto lo digo así, generalmente los mocks solo se trabajan con interfaces. ¿Qué quiere decir eso? Que las clases reales, de la clase, no sería posible testearlas con mocks, pero sí se puede hacer creando adaptadores, que es un proceso que llevaría una charla de 1 o 2 horas más. No son complicados, pero sí son difíciles de mantener, que es un tema ahí, bueno, con experiencia de cada uno de los cuales debería, bueno, lo creo o no lo creo. Creamos nuestra aplicación, que sería lo que espera ¿cómo se llama? Nuestro sistema bajo pruebas, y en el bar result, por ejemplo, decimos nuestro sistema bajo de pruebas valida el nombre del restaurante y le pasamos el objeto que espera él. Si vamos y vemos resultado y hacemos la afirmación al final, afirmación.dat, resultado es falso, debería decir, le estamos pasando de nuestro conocimiento, de nuestro sistema, le estamos pasando un nombre código mal a nuestro objeto de validación del restaurante, a nuestro método que valida eso. Si vamos a ¿cómo se llama? La definición de nuestro método, que esto es muy sencillo, son ejemplo. Lo que nos dice aquí es, vamos a otra interfaz que se llama Restaurant Validation, Validity Name, y nos dice básicamente, este es el código ya del desarrollador, por ejemplo, que es un código muy sencillo que nos va a decir, por ejemplo, nos valida si el nombre completo del restaurante es correcto, sí o no. Si le pasamos uno incorrecto, nos tiene que devolver falso. Si le pasamos uno correcto, nos devuelve true. Esta es una prueba de aislamiento basado en el estado. Ahora vamos a ver una prueba de aislamiento basada en la interacción. Por ejemplo, creamos nuestro fake, que sería una interfaz que se llama iRestaurant Validation Adapter, que viene precedida de una clase una clase real de desarrollo. Creamos nuestra aplicación, le creamos nuestro objeto, que sería el nombre CR Costa Rica. Bueno, esto es un código ahí X que yo me he inventado, un nombre del restaurante válido, y se lo pasamos. Aquí le estamos diciendo a nuestro sistema de pruebas, pruébeme ¿cómo se llama? El show validate restaurant code. No me importa lo que me devuelva, solo valídeme que pudo conectarse con este sistema, con este objeto, con este comportamiento. Esta prueba, si pasa, es porque sí hubo una conexión. Esto es la prueba basada en interacción. Estas pruebas, nos venimos aquí a este panel muy sencillo y venimos aquí, por ejemplo, cualquiera de estas, le damos correr y nos valida el comportamiento. Podemos integrar, como les decía antes, esto nos da la posibilidad de integrar muchísimas, ¿cómo se llama? Muchísimas, creo que corrí una prueba que no era. Es unit testing, es esta de aquí.
nos da las posibilidades de incluir código C# dentro de nuestro código. Esto nos quiere decir que nuestras pruebas cada vez son mucho más robustas. Si ustedes ven aquí, no están los try-catch, pero yo podría incluir los try-catch. Podría incluir, por ejemplo, la forma en la que se maneja la información interna de C#, que es usando los famosos using, para crear que todavía mi código sea aún más, mucho más mantenible, hablando de memoria interna de nuestro sistema, para que nuestras pruebas, ¿cómo se llama? Tengan una mayor, ¿cómo se llamaría esto? Una mayor responsabilidad con respecto a la memoria interna del sistema. Al día de hoy eso no nos preocupa mucho, nuestras computadoras y servidores son bastante poderosos, pero al final de cuentas es algo que podemos hacer, que nos da la posibilidad de hacerlo en lenguaje. Por ejemplo, aquí corremos la prueba should invalid restaurant name, nos da positiva y nos da cierta información aquí. Aquí podemos incluir un montón de cosas, logs, podemos hacer debugueo, que es algo interesantísimo de hacer, ir debugueando paso a paso de nuestra prueba. Y esto es extremadamente rápido hacerlo de esta manera. Más adelante vamos a ver, más adelante no, en otra charla, en agosto creo, vamos a ver cómo integrar esto a una herramienta de seguimiento ya donde podemos correrlas todas las pruebas. Esas son las pruebas unitarias. Les mostraba dos ejemplos de cómo hacerlo. Son muy rápidas de correr y vamos a pasar a lo que serían las pruebas de integración. Pues las pruebas de integración, como les decía antes, nuestras pruebas de integración al final de cuentas los que buscan es integrar dos sistemas, valga la redundancia para esto. También nos da una vista holística de todo nuestro sistema, siempre y cuando no sea UI, que sería la parte de interfaz. Nos da la posibilidad de integrar nuestros APIs, nuestros WS. ¿Para qué nos sirven? Pues básicamente es para probar la integración dentro de dos componentes. ¿Qué no son pruebas de integración? Pues las pruebas detalladas, individuales, no son pruebas de integración porque están dentro de nuestro proceso de pruebas unitario y generalmente las pruebas de integración no nos va a dar un feedback tan rápido. Generalmente el feedback que nos podría dar nos dan las pruebas unitarias o las pruebas ¿cómo se llama? De UI. Porque las pruebas de integración al final de cuentas las entiende más el desarrollador y el QA. Cómo funciona la interfaz A con la interfaz B, funcionan bien, es una información que nos compete básicamente a los desarrolladores y al QA, no es algo que pues, el Scrum Master va a venir, cómo funcionan las interfaces, ¿no? Pues al final de cuentas el Scrum Master quiere ver un proceso, o cualquier usuario quiere ver un proceso funcional. Las buenas prácticas a nivel de pruebas de interacción, pues nos permite probar toda la ramificación de nuestro sistema a nivel de APIs, WS, por poner un ejemplo, integración con bases de datos, integración con sistemas externos. Por ejemplo, si nuestro sistema consume una API de un banco para obtener información, qué sé yo, dentro de esto están las pruebas. Dentro de las pruebas integrales están este tipo de pruebas. Hay que pensar mucho en el valor agregado de cada prueba. Esto es muy interesante y esto solo lo da la experiencia. Si una prueba nos da un valor agregado, la hacemos, y si no, pues habría que meditar si vamos a gastar el tiempo que se necesita para crearlo. El código debería ser de la misma calidad del código de producción, y esto nos aplica para todo en realidad. Nuestro código de pruebas debería ser superior casi que al código que está creando el desarrollador. Cuando se encuentra un error, igual, la misma recomendación, cuando encontramos un error de integración es muy interesante crear un escenario que aplique para ese error, porque cada vez que vamos a ir corriendo nuestro set de pruebas, validar que ese error no se vuelva a presentar en nuestro proyecto. Si se vuelve a presentar, existe algo que está ahí, nos está introduciendo ese ruido, de por qué está pasando ese error nuevamente. Existen muchos niveles de pruebas, yo lo he puesto en 4 que existen: las clases internas, funciona clase A con clase B, los componentes externos, la información que me extrae el API del banco tal, de la información, me trae la información en un JSON tal y cual yo la estoy procesando.
lógica interna de los subsistemas, el proyecto reforma fiscal se está dando la información, está haciendo los CRUD en las bases de datos correctas, lógica interna de los subsistemas de mi proyecto. Por ejemplo, tengo dos WS, dos Windows Services que actualizan estados en una base de datos. Los dos lo están haciendo correctamente, pues esto nos ayuda a las pruebas integrales. A veces, como les decía al principio, no es posible automatizarlo, pero hay muchas pruebas que sí, sobre todo con procesos internos de nuestro mismo sistema. La capa, la capa que se expone de nuestro sistema, esto tiene que ver mucho con las APIs que exponemos nosotros. Por ejemplo, mi API está exponiendo los datos correctamente en un formato JSON o XML, por decir algo, pues las pruebas de integración nos dan la manera de testear esto. A veces una API consume un montón de clases a nivel interno y esto lo podemos probar. Esta nota de aquí es fundamental. Entre más cosas estemos probando dentro de nuestras pruebas integrales, la prueba va a ser más frágil. Quiere decir que entre n cosas crezca en la cantidad de n, eso va a ser más fácil de que se caiga. La importancia de la inversión de la dependencia, esto quiere decir a veces que nuestras pruebas tienen que ser lo más fácil posible configurarlas y correrlas. Generalmente una prueba muy complicada no vale la pena automatizarla, es mejor sacar el ratico y correrla manualmente. ¿Por qué? Porque a veces tiene que ver con configuraciones específicas de los estados de cualquier cosa y esas pruebas cuesta mucho automatizarlas. Ese proceso a veces en un QA muy experimentado dice no, mejor hagámoslo manual para no perder el chance. Claro, esto queda a condición de cualquiera a cualquier QA o a cualquier QA lead. Existen las dependencias reales y falsas, como ya las vimos. También a nivel de pruebas de integración se pueden usar los mocks. Son muy interesantes de utilizar. Como les decía antes, generalmente un mock se usa con una interfaz. Existe un proceso, los adapters, que son complicados, no en el sentido de hacerlos, sino más que todo mantenerlos. Las pruebas de integración de clases internas, pues básicamente ahí en el dibujito muy sencillo, nos va a decir la clase A funciona con la clase B. Por ejemplo, vamos a probar la interacción de la herencia, por ejemplo, a nivel de clases. Ahí el dibujo es más que evidente cómo es que trabajan estas pruebas. A veces son muy sencillas de hacer, pero hay que hacerlas. Nos van a dar el estado general de la lógica de negocios. Se pueden basar en el estado o en los resultados de cada uno de los componentes. Las pruebas de integración de componentes externos, pues como les decía antes, File System, Web Service, DLLs, que a veces integramos muchísimas DLLs dentro de nuestros proyectos como desarrolladores, bases de datos, dependencias externas. Nuestro sistema consume, ya les decía, un API de un banco, hay que probar, lo consume bien, está trayendo los datos. Probar que nuestro sistema funcione correctamente con la interacción de cualquier agente externo, cualquier agente que consuma ya sea una base de datos, cualquier tipo de API, lo podemos probar. Las pruebas de sistemas lógicos internos, a veces es interesante probar la lógica de nuestros subsistemas. Es probable y a veces, y esto me ha pasado a mí como QA y me está pasando actualmente en mi proyecto en el que estoy trabajando interno del Grupo Abel, un desarrollador trabajó una variable, la trabajó como string y otro desarrollador en otro componente que se comunicaban, la trabajó como un int. Claro, por ejemplo, por poner un ejemplo, el número 1012, por ejemplo, funcionaba bien, pero había que también funcionara bien con el 00152. Entonces, como habían problemas internos de casteo, esta interacción no se daba correcta en todos los casos. Cuando yo lo probé con un número completo, funcionó todo bien. A nivel de producción pasó con un tema de menos números y hubieron problemas. Esto son muy interesantes para probar todo esto. La capa, capa de servicios de nuestra aplicación interna, pues básicamente
todas las interfaces que exponemos, las API, controladores, funcionan todos, sobre todo los controladores a nivel de .NET. ¿Qué más? Aquí la presentación, estas pruebas funcionales es otro tema, pero quería nada más repasar una simple prueba. Igual creamos nuestras pruebas de integración en un proyecto aparte. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Es muy sencillo. Creamos nuestro System Under Test, que sería un proxy o un servicio que está ahí. Creamos la variable, el resultado, el System Under Test, validación del name REST, grupo ABL, gente que transforma, y obtenemos el resultado. Estamos probando un proceso externo al sistema. Muy sencillo de ver, pero muy necesario. Entonces, vamos a ir porque ya el tiempo nos gana, creo. Vamos a pasar nada más rápidamente por las pruebas. Igual, estas pruebas que vienen aquí, las pruebas funcionales ya hemos hablado muchísimo, que nos ayuda a probar. Pues a nivel de interfaz, toda la parte de interfaz de usuario la podemos automatizar. Existe muchísimos frameworks para esto, de los más usados quizás Selenium, pero existen muchos más. Selenium es un IDE, también es un recorder. Verificamos la funcionalidad a alto nivel, para qué sirve, por ejemplo, nuestro sistema. Y la prueba es unas pruebas verticales completas, quiere decir que vamos a probar todo nuestro sistema de interfaz. ¿Qué no es una prueba funcional? En la parte de UI, todo lo que tenga que ver con diseño y estética, eso no son pruebas, no se pueden ni siquiera automatizar. La parte de robustez, escalabilidad, estrés, son parte de otro proceso completamente aparte que tienen que ver con requerimientos no funcionales. Esto no aplica para nuestras pruebas funcionales. Estos son solo unos consejos con respecto a la selección de una herramienta de automatización de UI. Generalmente, si somos automatizadores con perfiles de desarrolladores, siempre vamos a escoger las basadas en código, primero porque son muy fáciles de mantener, son menores costos, la integración es mucho más sencilla a veces, y están las herramientas de record o playback, que son herramientas como Catalog Studio, por ejemplo, por poner un ejemplo, donde a veces nos cuesta un poquito más la integración, pero son muy fáciles de grabar. Son sencillas a la hora de grabar nuestras pruebas, pero tenemos problemas con la mantenibilidad de esas pruebas a nivel de largo o corto plazo del sistema. Selenium es un WebDriver, al final de cuentas, por ejemplo, yo lo utilizo como un WebDriver. Es una herramienta que me tiene un acceso completo a los componentes HTML de la página, por ejemplo, que estoy probando. Yo, personalmente, está enfocada, basada en el código y aprovecha el máximo de las características del lenguaje de programación, en este caso C#. Nada más, ya para finalizar, tengo por acá algo así muy sencillo. Sería, esto es una página, por ejemplo, aquí están como Smoke, son pruebas de Smoke. Yo las declaré como pruebas de Smoke, son pruebas extremadamente sencillas. Voy a ver si las puedo correr, por lo menos una. Y tenemos el using, obviamente, les decía hace un rato que podemos aplicar todas las buenas prácticas y la potencialidad de nuestro sistema o nuestro lenguaje que estamos trabajando. Creamos el WebDriver. Tengo aquí una pausa para ver lo que está pasando. Generalmente en las pruebas de UI sí podemos tener más de uno de los, ¿cómo se llama? De los asserts. Y solo voy a correr una. Tengo un servidor instalado en IIS donde corrí mi sistema, donde lo tengo instalado. Y estas pruebas son completamente, ¿cómo se llama? Son interacción completa con el sistema. Si yo creo una nueva, lo que sea, a nivel de bases de datos, en la prueba eso se va a ver reflejado en la base de datos real, digamos. Entonces voy a correr esta, por ejemplo, se va a levantar un navegador, creo que se va a levantar en mi segunda página. Sí, correcto. Y eso sería una prueba de Smoke. Y ahí la vamos a ver, donde se levanta.
va a la página de restaurantes y vuelve otra vez, hace un par de validaciones del sistema y nos da positivo y por ende una prueba, ¿cómo se llamaría? Con un resultado esperado correcto y por ende successful. Entonces, eso sería todo. Me gustaría más bien escuchar sus preguntas y le doy el pase a Bárbara. Más bien disculpen porque creo que me atrasé 15 minutos. No te preocupes, Fran. Ha sido una capacitación excelente y estoy segura que los participantes piensan exactamente igual. Tenemos una preguntita, dice, ¿cómo se manejarían los reportes de las pruebas? Sí, muy buena pregunta y lo tenía no lo tengo ahorita aquí en este proyecto. Existen otras herramientas que nos dan, por ejemplo, el nivel de cobertura de todas las pruebas y nos dan hasta gráficos muy bonitos de cómo nos está dando la información. A nivel de logs, por ejemplo, existe una, que no lo tengo aquí y lástima, porque no sé ahorita dónde lo tengo, pero existe un reporte, por ejemplo, a nivel de, como ven aquí, pues dice pasado, ¿verdad? El total y el grupo donde fue, pero existe una interesante trazabilidad que nos ayuda a llevar un logueo de cada una de las cosas que va sucediendo de nuestra prueba. Eso a nivel, tal vez de pruebas unitarias no es tan, ¿cómo podría decirle? No es tan útil, pero a nivel de las pruebas de UI nos da una trazabilidad completa a nivel de qué HTML está trabajando, cuál fue el string exacto que se llevó a una caja, por ejemplo, a una cajita de texto, el click, el CS Selector nos lo da a nivel y para el futuro, que creo que en agosto vamos a tener otra charla, podría integrar este tema, creo que fue William el que lo preguntó, porque vamos a llevar todas estas pruebas y las vamos a automatizar mediante un pipeline en alguna herramienta. No sé si le respondí la pregunta a William, pero sí existe. Ahorita no lo tengo, pero sí. Okay. Acá tenemos otra consultita, dice, con respecto a las pruebas unitarias, ¿cómo determinar a quién le corresponde ejecutar dichas pruebas? ¿Al equipo de desarrollo o al equipo de QA? O sea, ¿qué sería lo más conveniente? A nivel de la experiencia personal, el equipo de desarrollo no tiene nada que ver aquí, no tiene que hacer nada. Tenemos que ser completamente, trabajamos juntos, pero no revueltos. El equipo de desarrollo, y esto es las singularidades, las particularidades, disculpen, de cada proyecto a nivel de cómo se maneja, porque, por ejemplo, yo lo manejo así porque yo estoy haciendo aquí, digamos, las validaciones y todo las hice yo en mi mismo proyecto. A veces, la persona que administra el proyecto puede llegar y decir, bueno, el proceso de prueba se va a automatizar, ok, ¿se va a automatizar inmerso en el proyecto de desarrollo? No les vamos a dar acceso al código. Bueno, ya ahí de una vez pruebas unitarias no las vamos a hacer nosotros, las va a hacer otro desarrollador. Si el administrador del proyecto dice, yo quiero que las pruebas unitarias sean completamente independientes de desarrollo, las va a hacer un QA especializado, las voy a hacer yo como QA, me vengo y a nivel de GitHub, por ejemplo, que sería lo más fácil, tengo una rama completa para mí, para mis pruebas, completamente independientes de desarrollo. ¿Por qué? Eso nos da a nosotros pues un nivel de trabajo mucho más tranquilo. El desarrollador no va a poner a venir, ay, vea, me equivoqué, aquí era un true, y lo pongo aquí y guardo cambios y subo y ya. Porque sí nos ha pasado muchísimas veces eso. Y completamente independiente, pero eso tiene que ver mucho con la particularidad de cada proyecto. Existen desarrolladores demasiado recelosos con su código, no les puede decir nada. Uno les dice, pero esta función podría comentar y decir, no, es que la misma función se explica sola y uno dice, bueno, si yo no la puedo entender, no la puede entender nadie. Bueno, pero como les decía, eso depende muchísimo de cada uno. Yo, si fuera administrador de un proyecto, me gustaría que todo fuese así, completamente integrado, trabajando juntos, pero no revueltos. No sé si le respondíaste, por cierto, saludos. Acá tenemos otra pregunta en el chat, dice, ¿cómo implementar un proyecto de automatización exitoso? Bueno, sí está difícil eso.
Y puña, sí. Eso tiene que ver muchísimo con la administración del proyecto. Nosotros como QAs a veces, y sé que todos los QAs de Grupo Babel tienen capacidades increíbles como personas y como ingenieros, pero a nivel de, al final de cuentas, el equipo no es solo QA. La implementación de un proceso de pruebas exitoso tiene mucho que ver desde, inclusive, imagínense así, desde cuándo el requerimiento es escrito. No sé, pero por lo menos a mí me ha pasado que he tenido que trabajar sin requerimientos o con requerimientos ambiguos. La automatización de una prueba de carga a veces no se puede hacer porque no sabemos los parámetros exactos. Eso va a depender mucho a nivel de éxito. Por ejemplo, si tuviéramos las condiciones ideales, tuviéramos todos los PBIs bien redactados, por ejemplo, tenemos todos los criterios de aceptación bien legibles, correctos, unitarios, y nos dedicamos a automatizar, que es nuestro trabajo, es probable que vayamos a tener mucho éxito. Sobre todo, y esto lo digo así con nivel de experiencia, la comunicación es casi que la base de cualquier proceso exitoso. A veces encontramos algo ahí y hablamos con el desarrollador, lo encontramos en pruebas exploratorias y decimos, oiga, fulano, esto está pasando, podemos, antes de empezar la ejecución de las pruebas, podemos solucionarlo y estabilizar más eso, independientemente de cómo estén redactados, porque esas son condiciones de trabajo y no podemos a veces, a veces estamos amarrados de manos en lo que nos llega. Entonces, al final de cuentas, la comunicación creo yo que es un pilar importantísimo en el éxito de un proyecto, sea automatización, sea manual, sea lo que sea. No sé si respondí la pregunta y muchas gracias por la pregunta. No sé quién me la hizo, pero muchas gracias. Juan Cascante se llama la persona Sí. quien te hizo la pregunta. De hecho, acaba de realizar otra. Dice, las pruebas automatizadas pueden depender de otras o pueden ser totalmente independientes. Deberían de ser completamente independientes. Eso es así. Si estamos trabajando pruebas unitarias, no hay manera de que tengan que ser, no puede depender una prueba de otra. Las pruebas unitarias no deberían de depender de nada. Las pruebas integrales sí tienen un mayor conjunto de dependencia porque A tiene que funcionar B A funciona bien para que B tenga que funcionar. A nivel de UI sí puede que hayan dependencias, sobre todo a nivel de configuración de ambientes. Nos ha pasado y creo que a todos nos pasa a veces que la configuración del ambiente, el rol está con problemas de acceso a tal pantalla y no podemos ejecutar una prueba porque nos va a dar falsa porque no tiene permisos. Como les decía, entre más vayamos creciendo en la pirámide que vimos, es probable que sí vayan a haber pruebas que sí tengan dependencia. Por ejemplo, por poner un ejemplo así muy, 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 muy así a lo ahorita, por ejemplo, yo tuve que trabajar con los procesos de los roles que usa Angular, de los guards, por ejemplo, y yo iba a trabajar con el rol administrador 1 y no tenía los permisos exactos con las pruebas que yo había planteado, no podía correrlas. Entonces yo mi prueba dependía de que le dieran los permisos a administrador 1. En ese sentido, sí van a tener mucha dependencia. Pero si bajamos la pirámide de pruebas unitarias, no deberían de haber dependencia de ninguna. Muchas gracias por la pregunta, Juan. Espero haberle respondido correctamente. Acá tenemos otra pregunta. Hola, Frank, gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Si tuvieras que brindarle un consejo a un Scrum Master actualmente, ¿cuál sería? Bueno, Fernando Martín. muchas gracias, Fernanda. Un placer. Desde mi perspectiva como QA, y que el consejo sería tratar de sentarse, obviamente debería existir, o a veces existe, bueno, no todos los proyectos, pero la general es que exista un QA lead, es separar qué se puede automatizar y qué no se puede automatizar en base a la experiencia que tenga el QA lead con sus QAs, ¿verdad? Ahora, llegamos a un punto, aquí donde yo decía, la comunicación, siempre. El QA lead dice, bueno, pues tal cual proceso es complicado de automatizar. Entonces el Scrum va a decir, bueno, trabajemos lo manual. Vamos a gastar un poquito más de tiempo ahí. Sí, perfecto. Por ejemplo, es la carga de una interfaz en tal sistema de Oracle, taca, taca, ahí, que es complicado. Siempre
lo que tenga que ver con interfaces de Oracle, trabajemos esas manuales, pero tratemos de automatizar esta parte del sistema que es más sencillo, que tal vez sería una consulta web, y ahorrémonos ese tiempo por ahí. Creo que ese sería el consejo que yo le daría a alguien que está trabajando en el Scrum, de ver qué se puede hacer manual y qué se puede automatizar, siempre buscando, ¿verdad?, la comodidad y el mayor beneficio hacia el usuario final, hacia nuestro proyecto y a nosotros mismos como usuarios, como QAs o como desarrolladores. Y muchas gracias de nuevo por la pregunta. Ok, perfecto. No tenemos más preguntas de momento. Ya todas las preguntas que nos hicieron fueron contestadas, entonces yo creo que daríamos cierre a lo que fue la capacitación del día de hoy. Nuevamente, pues agradecerles, ¿verdad?, por completar y por quedarse toda la capacitación. Puedo asegurar que en su mayoría los que iniciaron están actualmente. Entonces, se los agradecemos muchísimo. Recuerden que el próximo martes también tenemos capacitación para que estén atentos. Y Fran, muchísimas gracias, de verdad, pues muchísimo talento, muchísimo conocimiento. Es un placer, más bien, muy agradecido, muy motivante que nos escuchen a nosotros los QAs. Igual nos gustaría tener un poquito más de tiempo, hay muchas cosas que se pueden ver y que pueden aprender, no necesariamente la parte técnica. Creo que aquí en estas charlas podría aprender cualquier persona, inclusive un usuario experto. Entonces, muchísimas gracias, es un placer. Buenas noches a todos y tengan un feliz inicio de semana.